Un día antes del cumpleaños de mi hijo, me miró a los ojos y dijo que el mejor regalo sería mi muerte. Al día siguiente, cancelé el financiamiento de la casa que estaba a mi nombre, vacié nuestra cuenta mancomunada y desaparecí de su vida. Lo que dejé en su mesa esa tarde lo destruyó por completo y me liberó de una prisión que yo mismo construí. Mi nombre es Claudio Spencer, tengo 68 años. Soy ingeniero civil jubilado y pasé los últimos 42 años de mi vida construyendo edificios, viaductos y edificios comerciales aquí en la Ciudad de México. Vine de León, Guanajuato, siendo niño, con una maleta de cartón y el sueño de estudiar en una universidad de verdad. Lo logré. Me gradué en la UNAM. Trabajé en algunas de las constructoras más grandes del país. Coordiné obras que hoy tienen el nombre de empresarios ricos estampado en la fachada, pero que fueron levantadas con mi sudor, mi conocimiento y mis noches sin dormir, calculando estructura de concreto armado. Me casé a los 26 años con Mariana, una profesora de matemáticas que conocí en un baile de la facultad. Tuvimos un solo hijo, Rafael. Él nació cuando yo tenía 32 y desde su primer llanto juré que le daría todo lo que no tuve: estudio bueno, casa cómoda, seguridad. Mariana falleció hace 8 años, víctima de un derrame cerebral fulminante que se la llevó en cuestión de horas. Después de eso, Rafael se convirtió en mi única familia, mi único motivo para seguir levantándome de la cama cada día. Trabajé hasta los 63 años, siempre guardando cada centavo que sobraba. Nunca fui de lujos. Mi carro era un Corsa 2008 que recorría la ciudad entera sin quejarse. Mi ropa era sencilla, mis comidas caseras. Todo lo que ganaba de más lo invertía en el futuro de mi hijo. Pagué universidad particular de administración. Di el enganche del departamento cuando quiso salirse de casa. Firmé como avalista en contratos que él no tendría crédito para asumir solo. Pensé que estaba siendo un buen padre. Pensé que estaba construyendo una base sólida para su vida, pero la verdad que solo entendí demasiado tarde es que estaba criando un hombre que aprendió a verme no como padre, sino como un banco, un patrocinador, alguien que existía solo para resolver problemas y abrir la cartera. Si te está gustando esta historia, haz clic en el like y suscríbete al canal Búho Set de los Abuelos. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Todos los días hay una historia nueva aquí, y cada una de ellas viene del corazón. Agradezco de verdad a quienes están aquí escuchándome. Bueno, volviendo, fue un día de septiembre, exactamente un día antes del cumpleaños número 36 de Rafael, que todo se desmoronó. Había comprado una botella de vino tinto importado, de esos que guardas para ocasiones especiales, y decidí ir hasta su departamento para entregársela personalmente. Quería ver a mi hijo, abrazarlo, desearle felicidades. Quería sentir que aún éramos familia. Cuando abrió la puerta y me vio ahí con la botella envuelta en la mano y una sonrisa en el rostro, su expresión fue de incomodidad, como si fuera un vendedor insistente. Pero entré de todas formas, porque un padre no necesita invitación para visitar a su hijo, o al menos eso era lo que yo pensaba. Y fue ahí en esa sala llena de electrónicos caros y muebles nuevos que ni sabía que había comprado, que mi hijo me clavó un cuchillo en el pecho. No de metal, sino de palabras. Nací en 1957, en un barrio obrero de León, Guanajuato, hijo de un tornero mecánico y de una costurera. Mi padre, don Juan Spencer, trabajaba en una metalúrgica y regresaba a casa todos los días con las manos sucias de grasa y los hombros cansados. Mi madre, doña Carmen, cosía por fuera, hacía ropa por encargo y arreglaba vestidos de fiesta de las señoras pudientes de la ciudad. Éramos pobres, pero nunca pasamos hambre. Teníamos dignidad. Crecí viendo a mi padre arreglar cosas. Tenía una manera especial con las herramientas, una paciencia infinita para entender cómo funcionaban las cosas. De él heredé esa curiosidad por las estructuras, por entender cómo las cosas se sostienen, cómo se distribuye el peso, cómo una pieza encaja con otra. Cuando tenía unos 12 años,
me llevó a ver la construcción de un edificio nuevo en el centro de la ciudad. Me quedé hipnotizado viendo a esos hombres subiendo en las vigas de acero, calculando distancias, levantando paredes de la nada. Volví a casa y le dije a mi madre, voy a ser ingeniero. Se rió, pero no de esa manera que desanima. Se rió con orgullo, con esperanza, y me dijo, entonces estudia, mi hijo, estudia, que nadie te quita eso. Y estudié. Estudié como un condenado. Me levantaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes de la escuela. En la noche, después de ayudar a mi padre en el taller improvisado del patio, me quedaba hasta tarde resolviendo ejercicios de física y matemáticas a la luz de una lámpara, porque la electricidad del barrio era débil y se cortaba seguido. Pasé el examen de admisión de la UNAM en 1976, a los 19 años. Mis padres vendieron la máquina de coser de mi madre para ayudarme con los gastos en la Ciudad de México. Nunca voy a olvidar su sacrificio. Llegué a la capital con esa maleta de cartón que mencioné, una muda de ropa y 200 pesos en el bolsillo. Viví en una pensión en el centro. Compartía cuarto con otros 3 muchachos del interior, todos tratando de triunfar en la gran ciudad. Trabajaba de día como auxiliar en un despacho de contabilidad y estudiaba de noche. Fueron 5 años duros, pero fueron los años que me moldearon. Aprendí que nada cae del cielo, que el éxito es sudor, es resistencia, es levantarse al día siguiente, aun cuando el cuerpo pide descanso. Me gradué en 1981. Comencé trabajando en una constructora mediana, haciendo presupuestos y siguiendo obras pequeñas. Mi primer proyecto fue la remodelación de una bodega industrial en Naucalpan. Recuerdo hasta hoy el olor del cemento fresco, el ruido de las mezcladoras, la sensación de ver algo tomar forma a partir de mis cálculos. Era mágico. En 2 años ya estaba coordinando equipos, en 5 supervisando obras medianas. Trabajé en la construcción de edificios residenciales en Polanco, de edificios comerciales en Reforma, de viaductos que hasta hoy sostienen el tráfico de esta ciudad gigante. Mi rutina era pesada. Me levantaba a las 5:30, tomaba un café rápido, tomaba el transporte público hacia las obras, pasaba todo el día en el sitio de construcción, revisando estructuras, resolviendo problemas, negociando con proveedores, orientando albañiles y maestros de obra. Regresaba a casa después de las 7 de la noche, sucio de tierra y polvo de cemento, pero satisfecho. Era un trabajo honesto. Cada edificio que ayudaba a levantar era una prueba de que el hijo del tornero mecánico había triunfado. Fue en uno de esos bailes de la UNAM, en 1983, que conocí a Mariana. Acababa de graduarse en matemáticas y daba clases en una preparatoria pública. Era hermosa, de una manera sencilla, natural. Tenía una sonrisa amplia y una risa fuerte que llenaba cualquier ambiente. Conversamos toda la noche. Ella me contó de los desafíos de enseñar en una escuela pública. Yo le conté de las locuras de los sitios de construcción. 3 meses después, le pedí que fuera mi novia. 2 años después nos casamos. Nuestra vida fue modesta pero feliz. Vivíamos en un departamento rentado de 2 recámaras en Doctores. Mariana trabajaba en la mañana, yo trabajaba todo el día. En la noche cenábamos juntos, conversábamos sobre los planes, sobre el futuro. Ella quería tener hijos, muchos hijos, yo también, pero la vida nos dio solo uno. Rafael, que nació en 1989. El parto fue difícil. Mariana tuvo complicaciones, estuvo internada casi 1 semana. Los médicos dijeron que sería riesgoso intentar otro hijo. Entonces concentramos todo nuestro amor, toda nuestra energía en ese niño de ojos grandes y llanto fuerte. Rafael se volvió nuestro mundo. Trabajé el doble para darle comodidad. Compré un departamento propio cuando tenía 5 años, uno de 2 recámaras en la misma colonia, pero ahora nuestro. Lo metí en las mejores escuelas que podía pagar. Mariana dejó las clases para dedicarse a él en los primeros años. Después volvió a trabajar medio tiempo, pero siempre priorizando a Rafael. Los sacrificios fueron muchos, pero los hacía con gusto. Recuerdo un año, Rafael debía tener unos 12 años. Quería mucho una videoconsola. Era cara.
casi el equivalente a un sueldo mío. Trabajé en un proyecto extra los fines de semana, supervisando la remodelación de un club. Pasé 2 meses renunciando a los domingos en familia, solo para ver su sonrisa cuando abrió ese regalo. Y sí sonrió, pero duró poco. En algunas semanas, la videoconsola ya estaba olvidada y quería otra cosa. Cuando Rafael entró en la adolescencia, comenzaron las primeras señales de que algo estaba mal. Era exigente, impaciente, quería tenis de marca, ropa cara, fiestas en lugares que yo ni soñaba frecuentar a su edad. Mariana trataba de equilibrar. Decía que necesitábamos enseñar límites, pero yo siempre cedía. Pensaba que estaba compensando las ausencias, los días que pasaba en las obras, las noches que llegaba demasiado tarde para cenar con la familia. Pensaba que dar cosas era dar amor. Rafael se graduó en administración en una universidad particular que me costó una fortuna. Fueron 4 años y medio de colegiaturas que pesaron en el presupuesto, pero nunca me quejé. Cuando se graduó en 2011, esperé que saliera en busca de trabajo, que empezara a construir su propia vida. Pero él tenía otras ideas. Quería abrir su propio negocio. Quería emprender. Le pedí que ganara experiencia primero, que trabajara en alguna empresa, que aprendiera cómo funciona el mercado. Me dijo que era anticuado. Dijo que el mundo había cambiado, que yo no entendía nada de startups e innovación. Intentó 3 negocios diferentes en 5 años. Ninguno funcionó. Yo financié todos. Una tienda virtual de ropa que quebró en 6 meses. Una aplicación de delivery que nunca despegó. Una empresa de consultoría que existió solo en el nombre y en una oficina rentada que yo pagué. Con cada fracaso regresaba a casa, nuestra casa, y yo empezaba todo de nuevo. Pagaba deudas, calmaba a acreedores, reconstruía su esperanza. En 2015 Mariana comenzó a quejarse de dolores de cabeza fuertes. Pensábamos que era estrés del trabajo. Una mañana de domingo se desmayó en la cocina. La llevé corriendo al hospital. Los médicos le hicieron una tomografía y descubrieron un aneurisma cerebral que había estallado. Fue un derrame hemorrágico, fulminante. Entró en coma. 2 días después, falleció. Tenía 54 años. El mundo se desplomó. Rafael lloró en el velorio, pero semanas después ya me estaba cobrando de nuevo. Necesitaba dinero para pagar la renta. Necesitaba dinero para comprar un carro usado. Necesitaba dinero para invertir en una nueva idea de negocio. Yo, aún conmocionado por la pérdida de Mariana, se lo daba. Siempre daba, porque él era todo lo que me quedaba, porque tenía miedo de perderlo también. Fue en 2018 que dijo que quería salirse de casa. Tenía 29 años, pensaba que ya era hora de tener su propio departamento, pero no tenía crédito, no tenía trabajo fijo, no tenía nada que el banco aceptara como garantía. Entonces di el enganche de un departamento de 2 recámaras en Roma Norte, lo puse a mi nombre, asumí el financiamiento pero lo dejé vivir ahí. Pensé que era lo correcto, pensé que era invertir en su futuro, que alguna vez él se haría cargo de eso. Firmé como avalista en otros contratos, tarjeta de crédito, préstamos pequeños. Abrí una cuenta mancomunada para emergencias, porque él siempre decía que necesitaba una reserva. Yo depositaba cada mes, él sacaba cada mes, y creí que así se amaba a un hijo, dando todo, resolviendo todo, siendo padre, madre, banco y muleta. Hasta ese día de septiembre de 2024, un día antes de su cumpleaños, descubrí que había hecho todo mal, que había criado no a un hijo, sino a un parásito, y que él, en el fondo, solo esperaba una cosa de mí, mi muerte. En los meses que precedieron ese día fatídico de septiembre, ya venía notando cambios en el comportamiento de Rafael. Estaba más distante, más áspero. Cuando le hablaba, contestaba con prisa. Decía que estaba ocupado, que conversaríamos después. Ese después nunca llegaba. Tenía que llamar de nuevo, insistir, y aún así las conversaciones eran cortas, frías, funcionales. Solo me buscaba cuando necesitaba dinero, y eso estaba pasando con una frecuencia alarmante. Recuerdo que en julio,
2 meses antes del episodio final, pasé por su departamento sin avisar. Toqué el timbre varias veces hasta que abrió en bata con cara de sueño. Ya era mediodía. La sala estaba un desastre. Botellas vacías por todos lados, restos de comida en la mesa de centro, un olor fuerte de cigarro en el aire. Me quedé impactado. Nunca había visto a mi hijo así. «¿Qué pasó, papá?», preguntó sin ni siquiera invitarme a pasar. «Vine a ver cómo estás, hijo». «Hace tiempo que no conversamos bien», respondí tratando de mantener el tono ligero. Suspiró como si fuera una carga y abrió espacio para que yo pasara. Me senté en el sillón, quité algunas botellas del camino. Rafael se quedó de pie, con los brazos cruzados, esperando que hablara. «¿Estás bien, Rafael? ¿Estás trabajando en algo?», pregunté con cuidado. «Estoy moviendo unos proyectos, papá. Nada concreto aún, pero tengo unas reuniones programadas», dijo sin mirarme a los ojos. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando le mentía a su madre sobre las calificaciones de la escuela. Sentí un nudo en el pecho, pero no quise confrontar. No en ese momento. «Si necesitas ayuda, estoy aquí. Siempre he estado», le dije. «Lo sé, papá», respondió con una sonrisa forzada que no llegó a los ojos. Salí de ahí con una sensación mala, como si estuviera perdiendo a mi hijo poco a poco y no supiera cómo agarrarlo. Traté de llamar en los días siguientes. No contestaba. Le mandé mensajes. Respuesta seca, monosilábica. «Estoy bien, después hablamos, estoy ocupado ahora». En agosto recibí una llamada del gerente del banco. Quería confirmar si yo estaba consciente de que la cuenta mancomunada que mantenía con Rafael estaba en números rojos. Me quedé confundido. Yo depositaba religiosamente cada mes. Siempre dejaba una reserva ahí. ¿Cómo podía estar negativa? «Señor Claudio, hubo varios retiros grandes en las últimas semanas. La cuenta tiene un saldo negativo de 720, explicó el gerente. Sentí la sangre helarse. 720 negativos. Rafael había sacado todo y aún había usado el sobregiro sin avisarme. Le hablé inmediatamente. Contestó a la quinta llamada. «Rafael, ¿qué está pasando con la cuenta mancomunada?», pregunté tratando de no sonar acusatorio. «Ah, papá, perdón, tuve unos gastos inesperados. Voy a reponer. Relájate», dijo con esa voz de quien no está ni un poco preocupado. «¿Inesperados cómo, hijo?». 720, insistí. «Papá, no voy a estar dando explicaciones de cada centavo que gasto. La cuenta es mancomunada, ¿recuerdas? Yo también tengo derecho a usarla». Su voz se puso dura, impaciente. «Pero yo deposito ese dinero para emergencias, Rafael, para cuando realmente necesites», dije sintiendo la frustración crecer. «Y necesité, papá». «Carajo, ¿no confías en mí?», disparó. Me quedé en silencio. La verdad es que estaba empezando a no confiar, pero no pude decirle eso. Solo murmuré que estaba bien, que iba a cubrir el negativo y colgué. Cubrí como siempre hacía. Deposité los 720 $, más 180 de reserva y traté de ignorar esa voz en mi cabeza que gritaba que me estaban usando. Así llegó septiembre, 14 de septiembre de 2024, un viernes. Al día siguiente, sábado, sería el cumpleaños de Rafael, 36 años. Había comprado esa botella de vino, un Malbec argentino que me costó 54, guardado especialmente para una ocasión como esa. La envolví con cuidado. Escribí una tarjeta deseando felicidades, diciendo que era mi orgullo, mi alegría. Aún creía eso, ¿sabes? Aún quería creerlo. Llegué a su departamento alrededor de las 6 de la tarde. Toqué el timbre. Se tardó en contestar. Cuando abrió la puerta tenía esa cara de incomodidad que ya conocía bien. Pero forcé una sonrisa y entré. «Hola, hijo. Vine a traerte tu regalo de cumpleaños adelantado», le dije, extendiéndole la botella. La tomó sin entusiasmo, miró rápidamente y la puso en la mesa. «Gracias, papá», dijo sin ninguna emoción. Miré alrededor de la sala. Había un televisor enorme de por lo menos 70 pulgadas que no estaba ahí la última vez que había ido. Un equipo de sonido potente en las esquinas.
un sillón de cuero nuevo, una mesa de comedor de vidrio con sillas tapizadas, todo caro, todo nuevo. Se me revolvió el estómago. ¿Compraste muebles nuevos?, pregunté, tratando de sonar casual. Compré. Necesitaba renovar esto, respondió revisando el celular sin prestarme atención. ¿Con qué dinero, Rafael? La pregunta salió antes de que pudiera contenerme. Levantó los ojos del celular, me miró con una expresión de pura irritación. «Eso no es problema tuyo, papá», dijo con voz cortante. «Sí lo es. Si estás usando la tarjeta de la que soy avalista o si estás contando con el dinero de la cuenta mancomunada que yo mantengo», respondí sintiendo que la rabia empezaba a hervir. Rafael soltó una risa corta, sarcástica. «Ah, siempre la misma conversación. Yo pago esto, yo mantengo aquello. ¿No te cansas de echarme en cara todo lo que haces?», dijo elevando la voz. «No te estoy echando nada en cara a nadie, Rafael. Solo quiero entender», dije también alzando el tono. «¿Entender qué, papá? ¿Que me cansé de vivir en la miseria? ¿Que merezco tener cosas buenas también?», gritó. «¿Miseria, Rafael? Vives en un departamento que yo pagué, manejas un carro al que yo di el enganche, tienes una cuenta bancaria que yo mantengo. ¿Qué miseria es esa?», exploté, ahora toda la frustración acumulada saliendo de una vez. Dio un paso hacia mí, el rostro rojo. «¿Y sabes por qué haces todo eso, papá? Porque te sientes culpable. Culpable por nunca haber estado presente, por haber elegido las obras, los clientes, los proyectos en lugar de tu familia. Compras mi amor porque no sabes cómo ganártelo de otra manera». Sus palabras eran cuchillos. Sentí como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Me quedé sin aire por un momento. Cuando logré hablar, mi voz salió temblorosa. «Trabajé toda la vida por ti, Rafael. Todo lo que hice fue pensando en darte una vida mejor», dije sintiendo los ojos arder. «Entonces, felicidades, papá. Misión cumplida. Ahora déjame vivir mi vida», dijo, la voz helada. Nos quedamos en silencio por unos segundos que parecieron horas. Lo miré, al hombre en que se había convertido mi hijo, y no reconocí nada. No vi gratitud, no vi amor, no vi ni una pizca de respeto. Fue cuando dijo, con una sonrisa torcida en los labios, como si estuviera haciendo una broma de cantina: «¿Sabes cuál sería el mejor regalo de cumpleaños que me podrías dar, papá?». Lo miré aún tratando de procesar todo, aún esperando que aquello fuera una pesadilla de la que iba a despertar. «¿Cuál, hijo?», pregunté con la voz casi en un susurro. «Tu muerte», dijo sin parpadear. El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo, mi respiración se detuvo. Continuó como si estuviera discutiendo el menú de la cena. «En serio, piénsalo bien. Con el seguro de vida que tienes, más la herencia, más este departamento a mi nombre, finalmente podría vivir bien, sin depender de migajas, sin tener que escucharte quejándote todo el tiempo. Sería perfecto». Su voz era calmada, racional, como si estuviera haciendo un análisis de negocios. Sentí las lágrimas subir, pero no las dejé caer. No enfrente de él. No le iba a dar esa satisfacción. «¿Estás hablando en serio?», logré preguntar aún sin creer. «Totalmente. No estoy deseando tu muerte así, tipo queriendo que mueras atropellado mañana. Pero no sé. Si pasara naturalmente pronto, sería conveniente para todos. Tú no tendrías que cargar más con el peso de mantenerme, y yo, finalmente, sería libre». Encogió los hombros como si hubiera dicho la cosa más normal del mundo. Todo mi cuerpo tembló de rabia, de tristeza, de un dolor tan profundo que ni sabía que existía. Miré a ese hombre, a ese extraño que una vez fue mi bebé, que mecí en brazos, que enseñé a andar en bicicleta, que desperté de madrugada cuando tenía fiebre y no sentí más nada. Me levanté despacio de la silla, tomé mi llave, lo miré por última vez. «Está bien, Rafael». Fue todo lo que logré decir. Salí del departamento sin mirar atrás. Bajé por las escaleras, no quise esperar el elevador. Entré en mi carro y fue solo cuando cerré la puerta, solo ahí adentro, que dejé caer las lágrimas. Lloré como no lloraba desde el funeral de Mariana. Lloré por la ingratitud. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por los años de sacrificio que no valieron nada. Lloré por la ilusión que había construido
y que acababa de derrumbarse. Pero en medio de las lágrimas, algo cambió. Una claridad fría empezó a apoderarse de mí. Una decisión se formó. No iba a morir para facilitarle la vida a mi hijo, pero sí iba a morir para él. Simbólicamente, iba a desaparecer de su vida y él iba a aprender de la peor forma posible lo que era perder al padre que tenía. Llegué a casa esa noche y no dormí ni un minuto. Me quedé en la sala con las luces apagadas, pensando, calculando, planeando. Recordé cada cláusula, cada contrato que había firmado, cada documento que tenía guardado, cada detalle legal y técnico que yo, como ingeniero que trató toda la vida con contratos y burocracia, conocía de memoria. Rafael acababa de cometer el mayor error de su vida. Había subestimado al padre. Había pensado que yo era solo un viejo tonto, un banco ambulante, alguien que existía para servir. Pero yo era Claudio Spencer, hijo de tornero mecánico, ingeniero graduado de la UNAM, hombre que levantó edificios con sus propias manos y conocimiento, y no iba a dejar que esa ofensa pasara. La mañana siguiente, sábado, día de su cumpleaños, desperté con un propósito. Me bañé, me vestí con calma, tomé mi café pensando en cada paso y entonces comencé a ejecutar el plan que había arquitecturado durante la noche. Llamé al gerente del banco, el mismo que me había avisado sobre el saldo negativo. Programé una reunión urgente para el lunes en la mañana. Después llamé a mi abogado, el LIC, Enrique, un viejo conocido de los tiempos de obra que me había ayudado en algunos contratos. Programé otra reunión también para el lunes. Tenía mucho que hacer y poco tiempo, pero antes de todo necesitaba confirmar algo. Fui al departamento de Rafael de nuevo. Esta vez no estaba. Usé la llave que aún tenía. Después de todo, el inmueble estaba a mi nombre. Entré y fui directo a su estudio. Abrí cajones, busqué documentos, facturas y encontré montones y montones de facturas de tarjeta de crédito, todas con valores altísimos. Compras en tiendas de electrónicos, restaurantes caros, bares, viajes, todo en la tarjeta de la que yo era avalista. Había rebasado el límite, debía más de $5,400, y yo, como avalista, era el responsable legal de esa deuda. También encontré estados de cuenta de la cuenta mancomunada. Había sacado no solo los 720 que yo sabía, sino otros valores en los meses anteriores. Había vaciado la cuenta repetidas veces. Y más, encontré un contrato de un préstamo que había hecho usando el departamento como garantía. Mi departamento que estaba a mi nombre. Había falsificado mi firma. Sentí la rabia subir de nuevo, pero esta vez era una rabia fría, calculada. Tomé foto de todo con mi celular, organicé las evidencias y salí de ahí más determinado que nunca. Pasé el resto del fin de semana encerrado en casa, organizando documentos, llamando a contactos antiguos, preparando todo en los mínimos detalles. Rafael trató de llamarme 2 veces el domingo. No contesté. Me mandó mensaje: «Papá, sobre ayer necesitamos conversar». No respondí. Lunes en la mañana, 7:30, ya estaba en el banco. El gerente me recibió en su oficina, preocupado. «Señor Claudio, ¿qué puedo hacer por usted?», preguntó. «Quiero cerrar la cuenta mancomunada que tengo con mi hijo». Inmediatamente, dije directo al punto. Parpadeó sorprendido, pero profesional como era, solo asintió. «Y también quiero liquidar el financiamiento del departamento que está a mi nombre. Tengo un ahorro que cubre el valor. ¿Puede arreglarlo?», continué. «Sí puedo, señor, pero ¿puedo preguntar el motivo de esta decisión?», se arriesgó. «Motivos personales», respondí, y no dije más nada. En 2 horas estaba todo resuelto. La cuenta mancomunada cerrada, el financiamiento liquidado. El departamento que legalmente siempre fue mío, ahora estaba libre de deudas e íntegramente a mi nombre, sin ningún vínculo con Rafael. De la agencia bancaria, fui directo al despacho del LIC, Enrique. Me recibió con un abrazo cálido. «Claudio, ¿cuánto tiempo? Siéntate aquí y cuéntame qué te trae por aquí», dijo animado. Le conté todo, cada detalle, la frase de Rafael, las deudas, la falsificación de firma,
todo. Enrique se fue poniendo serio conforme yo hablaba. Claudio, lo que hizo su hijo, la falsificación de firma en el contrato de préstamo, eso es delito. Puede demandarlo, dijo grave. No quiero demandarlo. Quiero cortarlo de mi vida y de mi herencia. ¿Es posible?, pregunté. Enrique pensó por un momento. Después asintió. Sí, puede hacer una desheredación con los elementos que tiene: ingratitud grave, ofensa, uso indebido del patrimonio. Un juez lo aceptaría. Voy a redactar el documento, explicó. ¿Cuánto tiempo toma?, quise saber. Para redactar unos 2 días, para registrar y oficializar una semana, respondió. Entonces hazlo, e incluye una cláusula de que en caso de muerte, mis bienes vayan a instituciones de caridad. No quiero que vea ni un centavo, dije firme. Enrique me miró a los ojos, vio que estaba decidido y aceptó. Salí de su despacho con una sensación extraña. No era alivio, no era victoria. Era como si hubiera firmado el certificado de defunción de una parte de mí, la parte que era padre de Rafael, pero era necesario, era justicia. En los días siguientes, mientras Enrique preparaba la documentación, descubrí algo que cambiaría completamente el juego. Algo que ni siquiera estaba buscando, pero que cayó en mis manos por destino. Era miércoles. Había ido a una panadería cerca de mi antigua colonia, esa que frecuentaba hace años, donde conocía a todos. Estaba tomando un café cuando don Armando, un albañil jubilado que había trabajado conmigo en varias obras, se sentó en mi mesa. «¿Qué tal, Claudio? ¿Cuánto tiempo?», dijo, apretándome la mano con fuerza. «Armando, todo bien, mi viejo», respondí genuinamente feliz de ver una cara amiga. Conversamos sobre la vida, sobre los tiempos de obra, sobre la jubilación, hasta que comentó sin saber el peso de esas palabras. «Ah, Claudio, el otro día vi a su hijo, ese Rafael, ¿no? Estaba en un restaurante elegante en Polanco, con una bola gastando alto, por lo visto», rió sin maldad. Mi corazón se aceleró. «¿Cuándo fue eso, Armando?», pregunté, tratando de mantener el tono casual. «Hace unas 3 semanas, más o menos, estaba pasando por la banqueta y vi por el ventanal. Hasta me sorprendí porque el lugar era carísimo, pero pensé, el hijo de Claudio debe estar bien de vida», dijo. 3 semanas atrás. Rafael me había pedido 360 prestados para pagar una supuesta cuenta de luz atrasada y una consulta médica. Yo se los había dado, obvio, y él los había usado para pagar una cena cara con amigos. «¿Recuerdas qué día era, Armando?», insistí. Pensó. «Creo que fue un viernes, 23 de agosto. Lo recuerdo porque era cumpleaños de mi nieta», respondió. Exactamente una semana después de que me pidiera el dinero. Sentí la indignación crecer, pero le agradecí a Armando y salí de ahí con una idea en la cabeza. Volví a casa y llamé al LIC. «Enrique. Enrique, necesito un investigador privado, discreto, profesional», le dije. «¿Para qué, Claudio?», preguntó curioso. «Necesito pruebas, fotos, evidencias de cómo mi hijo gasta el dinero que pide prestado, alegando necesidades», expliqué. Enrique se quedó en silencio por un momento. «Tengo un contacto, excelente profesional. ¿Puedo pasarte el número?», dijo. Al día siguiente estaba sentado en un café con un investigador, un hombre de unos 50 años llamado Mario. Le expliqué la situación. Le mostré los mensajes donde Rafael pedía dinero, alegando emergencias médicas, cuentas atrasadas, problemas urgentes. Le pedí que siguiera a mi hijo por una semana, que documentara todo. «Quiero saber a dónde va, con quién, cuánto gasta. Necesito fotos, videos, comprobantes», le dije. Mario asintió profesional. «Va a costar $540 por la semana de trabajo», informó. «Puede empezar hoy», respondí sin dudar. Fue la mejor decisión que tomé. En 5 días, Mario me entregó un dossier completo. Fotos de Rafael en bares caros, restaurantes sofisticados, antros. Videos de él comprando ropa de marca, pagando rondas de bebida a los amigos, llegando en Uber Black a lugares que costaban la colegiatura de una universidad para entrar. Todo mientras me decía que estaba mal,
que necesitaba ayuda para pagar gastos básicos. Pero la cereza del pastel fue otra cosa. Mario había logrado grabar de lejos una conversación de Rafael con un amigo en un bar. La calidad del audio no era perfecta, pero se entendía. «Hermano, mi papá es una mina de oro. Le digo que estoy mal. Suelta la lana al toque, ni pregunta». La voz de Rafael riéndose. «¿En serio? ¿Y no sospecha?», preguntó el amigo. «No sospecha nada. Está viejo. Ya está medio caduco y se siente culpable por haber trabajado mucho cuando yo era niño. Aprovecho eso. Entre más drama hago, más da», respondió Rafael entre carcajadas. Cuando escuché aquello, sentí algo quebrarse definitivamente dentro de mí. Ya no era rabia. Era una decepción tan profunda, tan absoluta, que ni dolía más. Era solo nada, un vacío. Tomé todo el material que Mario me dio, lo junté con los documentos que ya tenía y se lo llevé todo a Enrique. Él analizó, movió la cabeza en desaprobación. «Claudio, con esto no solo puede desheredar a su hijo, puede demandarlo por estafa, por falsificación, por apropiación indebida. Este muchacho merece una lección severa», dijo Enrique indignado. «No quiero demandarlo, no quiero ver a mi hijo en la cárcel, pero quiero que sienta el peso de las consecuencias», respondí. «Entonces vamos a hacer lo siguiente». Enrique abrió una carpeta en la mesa. «Voy a finalizar la desheredación hoy. Mañana firma en el notario y vamos a hacer una cosa más. Voy a notificar oficialmente que usted está cancelando la condición de avalista en todos los contratos que firmó para él. Las deudas siguen existiendo, pero ahora son problema exclusivo de él». «¿Puede hacer eso?», pregunté. «¿Con la pérdida de confianza comprobada?». «Sí, voy a alegar falsificación y mala fe. Ningún juez va a cuestionar», garantizó. El viernes, una semana y un día después de ese cumpleaños fatídico, todo estaba listo. La desheredación firmada y registrada, las notificaciones de cancelación de aval enviadas, la cuenta mancomunada cerrada, el departamento liquidado y a mi nombre, sin ningún vínculo con Rafael. Solo faltaba una cosa, la carta. Me senté en la mesa de mi cocina, tomé papel y pluma y escribí a mano. No era larga, no necesitaba hacerlo, solo clara, directa, final. «Rafael, dijiste que el mejor regalo de cumpleaños sería mi muerte. Decidí atender tu petición en parte. A partir de hoy estoy muerto para ti. Simbólica, legal, definitivamente. El departamento donde vives está liquidado y permanece a mi nombre. Tienes 30 días para desocupar. No sirve recurrir a la justicia. Todas las cláusulas están a mi favor. La cuenta mancomunada fue cerrada. Ya no existe más. Mi condición de avalista en tus contratos fue cancelada. Las deudas que acumulaste ahora son exclusivamente tuyas. Las empresas ya fueron notificadas y van a empezar a cobrarte directamente. Fuiste desheredado oficialmente, jurídicamente. Cuando muera, y espero que tarde mucho, no vas a recibir ni un centavo. Mis bienes serán donados a instituciones de caridad que, a diferencia de ti, hacen algún bien en el mundo. Pensaste que era viejo, caduco, fácil de manipular. Pensaste que mi muerte sería conveniente, que resolvería tu vida. Olvidaste que soy ingeniero, que pasé la vida leyendo contratos y entendiendo leyes, construyendo estructuras sólidas. Y desmontó tu vidita de mentiras con la misma precisión que uso para proyectar un edificio. No me busques, no llames, no aparezcas. Para todos los efectos legales y afectivos, dejaste de ser mi hijo. Firmado, Claudio Spencer, el hombre al que llamaste papá. Doblé la carta cuidadosamente. La puse dentro de un sobre junto con 3 copias, una de la desheredación, una de la liquidación del departamento y una de la cancelación del aval. Esa tarde fui al departamento. Una vez más usé la llave. Rafael no estaba. Dejé el sobre en el centro de la mesa de la sala, imposible de no ver, y al lado dejé la llave. Esa sería la última vez que entraría ahí. Salí y cerré la puerta. Sentí como si hubiera cerrado un capítulo entero de mi vida, doloroso, necesario, liberador. Pasé ese fin de semana arreglando mis cosas, llamé a una inmobiliaria y puse mi departamento en venta.
Comencé a buscar ciudades pequeñas en la costa, lugares tranquilos, baratos, donde pudiera vivir con mi pensión en paz. No quería más nada con la Ciudad de México, con esa vida, con esos recuerdos. Fue el lunes que mi teléfono explotó. Eran las 8 de la mañana cuando empezaron las llamadas. Rafael, 1, 2, 10, 20 veces. No contesté ninguna. Después vinieron los mensajes, cientos de ellos. Papá, por favor, contesta, necesitamos conversar. No puedes hacerme esto. Me voy a quedar en la calle. Papá, contesta. Estás bromeando, ¿verdad? Esto es ilegal. Te voy a demandar. Dame por lo menos un tiempo para organizarme, papá. Por favor, soy tu hijo. Bloqueé el número, pero empezó a llamar de otros teléfonos, de amigos probablemente. Los bloqueé todos. Trató de mandarme email. Los marqué como spam. Apareció en el edificio donde vivía. El portero instruido por mí no lo dejó subir. 2 días después recibí una llamada del LIC, Enrique. Claudio, su hijo, contrató un abogado. Están alegando abandono afectivo. Quieren revertir la desheredación, me informó. ¿Pueden? Pregunté tranquilo. No, tenemos demasiadas pruebas. Su declaración sobre desear su muerte, las evidencias de mala fe, la falsificación de documentos. Ningún juez le va a dar la razón, pero prepárese, porque el proceso puede ser emocionalmente desgastante, advirtió Enrique. Que sea, estoy preparado, respondí. Y lo estaba, porque por primera vez en décadas había hecho algo por mí. Me había puesto en primer lugar. Había elegido mi dignidad en lugar de la ilusión de ser buen padre para quien no lo merecía. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Rafael intentó de todo. Amenazó, suplicó, chantajeó emocionalmente, mandó conocidos en común para tratar de convencerme de perdonar. Esparció versiones distorsionadas de la historia, me pintó como un padre cruel que abandonó al hijo en la dificultad. Algunas personas creyeron. Otras, cuando les mostré las pruebas, entendieron. El desalojo del departamento se cumplió en el plazo. Rafael trató de entrar con medida cautelar, pero el juez la negó. El día marcado, tuvo que sacar sus cosas. Supe por terceros que fue humillante. Los muebles caros siendo cargados mientras los vecinos miraban. Las empresas de tarjeta de crédito empezaron a cobrárselo directamente. Sin mi aval como avalista, su crédito se desplomó. Los amigos que él patrocinaba en restaurantes y bares caros desaparecieron cuando supieron que la fuente se había secado. Vendí mi departamento en la Ciudad de México por un valor justo. Con el dinero, compré una casa pequeña en Puerto Vallarta, en la costa. 2 recámaras, una terraza con vista al mar, un patio donde planté jitomates y chiles. Sencilla, perfecta. Y por primera vez en 8 años, desde que murió Mariana, dormí en paz. Hoy, 3 meses después de todo eso, despierto todos los días con el sonido de las olas rompiendo en la playa. Hago mi café, me siento en la terraza y miro el horizonte. La vida aquí en Puerto Vallarta es simple. Despierto temprano, cuido el huerto, converso con los vecinos, camino en la arena. En la tarde a veces tomo algunos trabajos de consultoría en línea para ingenieros que necesitan una opinión experimentada. No es por el dinero. Mi pensión me sostiene tranquilo. Es porque me gusta mantener la mente activa. Hice amigos nuevos aquí. Gente sencilla, verdadera. Don José, un pescador jubilado que vive 2 casas abajo. Doña Lourdes, que vende elotes en la playa todos los sábados y siempre me guarda los más calientitos. La gente del mercadito que ya sabe que me gusta el café tostado en el momento. Nadie aquí sabe mi historia con Rafael. Nadie necesita saberla. Soy simplemente Claudio, el ingeniero que se jubiló y vino a buscar paz en la costa. El proceso que Rafael intentó mover contra mí fue archivado hace un mes. El juez ni siquiera le dio seguimiento. Las pruebas eran irrefutables. La desheredación permaneció. Enrique me llamó para dar la noticia y solo le agradecí. No sentí victoria, no sentí venganza, no sentí nada. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que necesitaba sentir. Nada. Porque cuando no sientes nada por una situación, es porque dejó de tener poder sobre ti.
Rafael trató de contactarme algunas veces más después de eso. Mandó una carta certificada que devolví sin abrir. Apareció en la puerta de casa aquí en Puerto Vallarta. No sé cómo descubrió mi dirección. Lo vi por el portón, flaco, con ojeras, ropa arrugada. No abrí, simplemente dije por la ventana: «No tengo nada que hablar contigo. Vete». Se quedó ahí unos 20 minutos suplicando. Cerré la cortina y prendí la radio. Finalmente se fue. Nunca volvió. Supe por un conocido en común que tuvo que volver a vivir de renta en un lugar sencillo, compartiendo con 2 personas más, que consiguió un trabajo fijo finalmente en una empresa pequeña, ganando salario básico, que los amigos todos desaparecieron, que está pagando las deudas poco a poco con mucho sacrificio. Parte de mí, una parte pequeña, ese pedacito que aún recuerda al bebé que fue, siente pena, pero la parte mayor, la parte que fue ofendida, usada, faltada al respeto, sabe que esta es la única forma de que aprenda. Nadie aprende por el camino fácil cuando pasó toda la vida recibiendo todo servido en bandeja de plata. Reflexiono mucho sobre los errores que cometí como padre. Di de más, exigí de menos, confundí amor con provisión material. Pensé que mi presencia financiera compensaría mi ausencia física en los primeros años. Y cuando Mariana murió y él se convirtió en mi única familia, me aferré a la idea de ser necesario para él, aunque eso significara ser usado. La verdad que aprendí, tal vez demasiado tarde, es que educar a un hijo no es dar todo lo que quiere, es enseñarle a conquistar lo que necesita. No es proteger de toda caída, es enseñar a levantarse. No es ser banco, es ser ejemplo. Si pudiera regresar el tiempo, habría dicho no más veces. Habría dejado que Rafael enfrentara consecuencias más temprano. Habría sido un padre menos proveedor y más presente. Pero no se puede regresar. Solo se puede seguir adelante con las lecciones aprendidas. Hoy vivo con poco, pero con algo que no tenía hace años. Dignidad, paz, autorrespeto. Despierto sin deudas emocionales, sin cobranzas silenciosas, sin la sensación de estar siendo explotado. Soy dueño de mi vida de nuevo. Y si hay un mensaje que quiero dejar para quien me está escuchando es este: no confundas amor con sumisión. No confundas ser buen padre o buena madre con ser tapete. Tus hijos necesitan amor, sí, pero también necesitan límites, consecuencias. Aprender que el mundo no gira alrededor de ellos. Y si algún día Dios no lo quiera, tu hijo o hija te mira y desea tu muerte a cambio de herencia, debes saber que tienes todo el derecho de alejarte. Porque familia que no respeta no merece presencia, y la sangre no justifica el abuso. Yo elegí mi paz y fue la mejor elección que hice. Gracias de corazón por escucharme hasta el final. Si esta historia te tocó de alguna forma, dale like y suscríbete al canal UOC de los Abuelos para no perderte las próximas. Y comenta ahí abajo desde dónde nos estás viendo. Quiero saber a cuántos lugares diferentes va a llegar esta historia. Hay más historias aquí en el canal que vas a querer escuchar. Míralas ahí en la pantalla. Un abrazo fuerte de este viejo aquí de la costa de Puerto Vallarta, deseando que nunca tengas que pasar por lo que yo pasé.